Para Roberto, tú has utilizado el concepto de nación católica, de cercanía entre el nacionalismo y el catolicismo, y nunca has empleado la palabra nacionalcatolicismo. Y en España hay algunos historiadores despistados que estudian el nacionalcatolicismo y además insisten sobre algunas relaciones que hay entre Argentina y España en los años 20, porque uno de los, en mi opinión, el principal representante del nacionalcatolicismo es, o uno de los más importantes, es Ramiro de Maeztu, que a partir de 26 está en Argentina y cuando vuelve es un tío completamente diferente de cómo era cuando había salido de España. Y el otro es Zacarías de Vizcarra, que teoriza la hispanidad, que tiene mucho éxito en la nación española, etcétera, ¿no? Entonces, hay una relación que no sé cuánto puede influir. Y luego hay un problema historiográfico de empleo de categorías, o sea, es una opción la tuya de no emplear el término nacionalcatolicismo o... Que me ha gustado muchísimo y he tomado muchas notas de la... pero es un poco incidir en lo que ahora comentaba Alfonso Botti, de esas relaciones con España, la hispanidad, incluyendo a Gabriel Palau, que como jesuita, porque lo que he podido ver es de los que se pone como protagonista para montar la acción católica en esos finales de los 20, de los 30. Yo ahí incidiría, y bueno, yo creo que habría que trabajar este aspecto, ¿no?, de cuál es el peso de la romanidad, porque con Pío XI, y yo por lo que he visto en la Nunciatura, consultando la Nunciatura de Buenos Aires estos años, el carácter y el giro que da el pontificado de Pío XI en Argentina es decisivo. A través del nuncio, a través de la implantación de la acción católica y a través de la implantación de los jesuitas, que crecen exponencialmente en Argentina en ese momento. Entonces tampoco me extraña luego la reflexión que se hace en ese libro en los años 40, ¿no?, de un jesuita de esa nación católica, que realmente es el concepto que han ido construyendo desde los años 20. La cuestión del nacionalcatolicismo, no es que no usé el término por ningún motivo teórico, metodológico ni nada, simplemente no lo usé y nada más, pero es un tema, el tema del nacionalcatolicismo muy trabajado en la Argentina. Están todos los estudios de Fortunato Mallimachi, de Loris Sanata, que es compañero tuyo, de Luis Alberto Romero, de Susana Bianchi, de Lila Caimari, que escribió un libro precioso sobre el peronismo y tomando desde la década del 30 y las múltiples voces que hay en ese fenómeno que ella denomina el movimiento más católico y más hereje de la historia argentina. Digo, por algo en el peronismo terminó con uno de los momentos de laicidad más altos y con uno de los momentos de violencia anticlerical más furiosos en vísperas de la caída del gobierno. Y el tema del hispanismo, hay una muy fuerte relación de la Iglesia argentina con España. Bueno, esto que decía yo ayer en una de mis intervenciones, el tema de cómo golpea todo el tema de la guerra de España en Argentina. De la guerra de España. Que es importante. Yo ayer le contaba, no me acuerdo a quién, que Tulio Alperindongui, que es un célebre, importantísimo historiador argentino, que se acaba de morir, contaba que su mamá, que se llamaba Dongui, y que no tenía ni una gota de sangre española, se había peleado con el cura de su parroquia español porque había puesto la bandera monárquica en el altar. Es decir, la guerra civil española dividió a la sociedad argentina en un país donde había una importantísima colectividad española, pero que además, estaba muy pendiente de todo lo que pasaba en España. Y al mismo tiempo es una iglesia muy romana y muy italiana. Es decir, ¿por qué motivo la Santa Sede de alguna manera elige a la Iglesia argentina como iglesia líder de la América Latina y nombrando, por ejemplo, al primer cardenal latinoamericano? Hay muchas razones. Es una iglesia, primero, con un pasado muy débil, sin fuertes raíces. Un país donde no hay grandes conflictos políticos con la iglesia. Si no es México. No fue lo del cardenal, en el 30 y algo. 34, creo, así. Fue en el momento ahí con el Congreso Eucarístico Internacional, es un momento de
gran auge de la confesionalización de la vida pública. Es una iglesia muy italiana. Ustedes ven, los nombres de los obispos argentinos son italianos o irlandeses. El mismo cardenal Copello, el cardenal y papa Bergoglio. Es decir, ustedes se ponen a ver Cayano, bueno, está todo lleno de nombres italianos. Es decir, son hijos de italianos, con mucha cercanía con la cultura italiana, con los que en la Santa Sede se sienten cómodos conversando. Hay algo de eso también. Y además es un país rico. Un país que sigue teniendo un presupuesto de culto, donde se le da dinero a la iglesia. La iglesia argentina es una iglesia rica, es un país rico. Es decir, tiene una cantidad de razones por las cuales esta iglesia se convierte al mismo tiempo en una iglesia muy hispanista y muy romana. La pregunta sería: maestros, modelos, miradas, a la vista también del páramo, el cierto vacío historiográfico en torno al hecho religioso católico fundamentalmente que hay en Argentina. Vos preguntabas maestros, influencias. Es una historiografía de la religiosa argentina que mira, bueno, como dije, mucho a la historiografía mexicanista. En particular, tiene mucha influencia William Taylor. Para los estudios de historia colonial, mucha influencia. Yo no sé siempre si no es un poco nociva, por eso que expliqué antes, ¿no? Después hay toda una mirada hacia la historiografía francesa, religiosa pero también política, ¿no? Bueno, Rosanvallon, bueno, Antonio Annino, también muy visto, Guerra, y los historiadores argentinos de la historia política, porque la historia política, en buena medida la historiografía religiosa, ha estado respondiendo a preguntas surgidas en otras ramas de la historiografía. Por ejemplo, la historiografía política. La historia cultural francesa y anglosajona, y también la microhistoria italiana, muy leída los historiadores italianos. Es decir, eso es un poco el panorama de las fuentes en las que abreva esta historiografía argentina. Porque yo creo que ya está bien de mirarnos en el espejo francés, y no tengo nada contra Francia, sino todo lo contrario. Pero me parece que faltan estudios comparativos con Portugal y con América Latina. Caray, que formaban un todo común hasta hace muy poco con España, y siempre la historiografía española ha mirado, bueno, que si a Francia, que si al mundo anglosajón y América Latina. Yo, escuchándote, no sé, he aprendido más de procesos de construcción y relaciones entre nación y religión que con otros relatos, insisto, que siempre miden el caso español en el espejo francés. Bueno, mañana hablaré sobre esta cuestión. Entonces, te agradezco. Yo, por otra parte, tampoco veo exactamente una situación de nacionalcatolicismo, aunque también hasta cierto punto comparto tu comentario, Ramiro, de Maeztu, y el tema de la hispanidad habría que incorporarla también al análisis. Pero esta utilización, o bueno, no sé, utilización es un poco fuerte, pero consideración de la Iglesia para la misión civilizadora me parece apasionante, a mí particularmente. Entonces, la pregunta un poco en relación con lo que mañana se va a hablar, ¿qué impacto tiene esta peculiar, entre comillas, manera de construir la nación argentina en el ámbito educativo, en la construcción de un sistema educativo nacional? Y bueno, y el tema de la educación nacional, que es un tema central. Tiene que ver con esto, tiene que ver con esto que decía el liberalismo. Es decir, el Estado argentino llega a fines del siglo XIX con la Iglesia Católica a una suerte de pacto laico, diría Bouguereau. Pacto laico que consiste en esto, en el mutuo reconocimiento de que ninguno de los dos puede prescindir del otro. La Iglesia no puede prescindir de la ayuda estatal, no solamente económica, sino también operativa, logística. Y el Estado argentino no puede, prescindir de la Iglesia, porque tiene que gobernar un territorio inmenso, muy desigualmente poblado, que no puede
No puede atender. No puede garantizar salud, educación, etcétera, para todo el mundo. Así de sencillo. Yo le decía hoy a alguien, en la Patagonia, hasta 1930 no hay Estado. Hasta la década del 30 no hay Estado. O sea, hay nominalmente Estado. Pero, ¿quién es el agente de registro civil en la Patagonia? Es el misionero salesiano que va a caballo de una estancia a la otra y de una aldea a la otra, que lleva en una alforja el registro parroquial y en otra alforja lleva el registro civil. ¿Quién es la educación en la Patagonia, en los territorios nacionales? Son los salesianos. Que los salesianos además que vienen como anillo al dedo porque son una suerte de, digamos, de representantes de algo así como la ética protestante traducida al catolicismo. Es decir, todos estos institutos que ponen los salesianos de artes y oficios, por ejemplo, vienen como anillo al dedo para un país que se está expandiendo económicamente y que necesita artesanos, necesita... ¿Y qué hacer con la juventud? O sea, no pueden prescindir de la Iglesia Católica. ¿Quién se ocupa de las cárceles femeninas? La Congregación del Buen Pastor. ¿Quién se ocupa de asistencia hospitalaria? Monjas de todos los tipos y pelajes. Es decir, uno y otro no puede prescindir. Y en el tema de la educación, esto, ¿no? Hay un momento en que el Estado tiene que tener un sistema de educación nacional laico, porque uno tenés que tener, hace parte de la laicidad, un mínimo la laicidad argentina es una laicidad del mínimo imprescindible. O sea, matrimonio y matrimonio civil tenés que tener. O sea, no podés, ¿ves cómo cuando vas a comprar un auto? Vos decís, puede tener levantacristales, bueno, frenos tiene que tener. Volante tiene que tener. Bueno, la laicidad argentina es así. Matrimonio civil tenés que tener, porque tenés protestante, judío, matrimonio civil tenés que tener. Educación tenés que tener. Registro civil tenés que tener. Se terminó. Ahí se terminó la laicidad argentina. Entonces tienen esa ley, pero al mismo tiempo tienen que complementar con todo un sistema de educación religioso porque ese sistema educativo laico no alcanza. Muy bien.